¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un programa más de Fuerza Migrante, los programas hechos de migrantes para migrantes. Y hoy tenemos un tema muy calientito, el ser o el no ser. Y para los temas de migración tenemos al abogado especialista en el tema de migración, el abogado Marco Antonio Hernández y Castro. Sí, así es. Licenciado, bienvenido. Buenos días, ¿cómo estamos? Y por el otro lado, quien nos va a hablar en materia laboral, tenemos al abogado Jesús Jacobo Gámez Hernández. Así es. Especialista en materia laboral. Claro que sí. Buenos días. Y hoy tocaremos las dos partes de la moneda. Empezamos contigo, abogado. Sí, dime, Lina. A ver, abogado, cuando llega cualquier persona al territorio mexicano, cualquier persona que no tenga documentos de cualquier parte del mundo, ¿tiene derechos? Sí. ¿Y cuáles son? Desde el momento en que tocan territorio mexicano, obtienen derechos de acuerdo a la Constitución. En la Constitución, en el artículo 1 de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, nos establece que toda persona que entra a territorio mexicano es libre. Por lo consiguiente, se hablaba entonces de la esclavitud y en ese momento era la esclavitud. Actualmente México también se preocupa por los emigrantes de otros países. Se une. Sí, también se une con otros de otros países de Centroamérica principalmente y de Cuba que llegan por mar. Estos derechos también están restringidos, no es tan abiertos, sino que son derechos restringidos por la misma Constitución y por las leyes de migración. Una vez que emigra una persona indocumentada y tiene hambre, tiene frío, tiene necesidad de trabajar, ¿se vuelve un problema para alguna empresa contratarlo? ¿Es contra la ley poder contratar a una persona sin documentos en México? Tanto como un problema no se podría ver de esa forma porque se les cataloga o se les juzga desde un momento, ¿no? Okay. Cuando llegan o piden un trabajo. Si bien hay consecuencias de ese acto, la empresa que los llega a contratar debe de tener esa conciencia de que hay consecuencias. De que hay una consecuencia al contratar a alguien. De que está violando la ley. Sin documentos porque no cumple con los requisitos legales establecidos. Tiene que cumplir con documentación para poder trabajar en México. Así es. O sea, no se puede contratar a alguien nada más porque llegó, pidió trabajo, se debe de tener una documentación para poder adquirir un trabajo. Si no, se vuelve Por desgracia sí se volvería un problema para el contratante o para la empresa que le dé el trabajo a esa persona. Jurídicamente la empresa tendría un problema. Sí. Entonces, eso llevaría a consecuencia de una multa. Hay con respecto a las autoridades de trabajo, sí hay multas. Igual la persona que esté prestando ahí sus servicios es retirada y es ya llevada ante las autoridades correspondientes para tratar su situación migratoria. ¿Puede o debe ser detenida? Hay una detención como tal, sí, podría decirse que sí. Okay. Hay esa consecuencia. Abogado, bajo la institución, o sea, la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, ¿qué derecho le otorga a los migrantes sin documentos para permanecer en México? Bueno, de acuerdo al artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nos da el catálogo de quiénes son mexicanos y quiénes son extranjeros. Entonces, en un momento determinado, eso sí les da derechos, pero siempre que cubran ciertos requisitos que establece la ley migratoria para que puedan estar en nuestro país. Pueden llegar a solicitar su visa provisional por 30, hay algunos países que tienen de 30 días y otros tienen de 90 días, sería muy largo señalar dos, pero es un parámetro que tiene 30 días y 90 días para que puedan permanecer dentro del territorio mexicano como calidad de extranjero. extranjero. De extranjero que pueda permanecer legalmente en México.
Ahora, abogado, en el sistema laboral, vamos a decir que ya logró una persona sin documentos llegar de Centro Sudamérica a México, ya fue contratado. ¿Qué pasa si tiene un accidente, por decir un accidente laboral, se cae, se fractura o lo que sea? El compromiso, ¿qué problemas puede tener el patrón que lo contrató? En esta situación es cubrir el gasto médico, es primordial, puesto que está en riesgo tanto la salud o la vida del trabajador, dependiendo del riesgo que haya sufrido. Aquí acude ante la instancia pública, igual al no ser un trabajador de forma general dado de alta con sus derechos y sus obligaciones, pues es susceptible de las multas que le imponga ese ente público de prestador de servicios de salud. Pero a la vez también al estar contratado, ¿no?, regresando a la idea anterior, que es estar contratado de forma ilegal o que no cumpla con los requisitos legales que se marcan en nuestro marco jurídico, es igual susceptible de multas. Es decir, aquí hay multas sobre multas, ¿no? Tanto por no haberlo dado de alta ante las instancias correspondientes de salud, y aparte de tener a alguien con una situación, un estado legal no correspondiente. Pero vamos a hablar de la parte del trabajador. Una persona sin documentos se lastima y tiene miedo a denunciar, o tiene miedo a pedir algunos derechos que ya le corresponden por labor. Alguien que se compromete a darle trabajo, se compromete a cubrir la parte de seguridad de trabajo, ¿no? Entonces, una vez que la persona tiene un accidente, tiene derechos a reclamarle a su patrón que lo debe de indemnizar o que lo debe de cubrir el daño que se ocasionó trabajando para esa empresa. Sí, se debe de cubrir esos derechos, puesto que al final de cuentas debe haber una correspondencia. Se presta el trabajo, se pagan los salarios que se deben a ese trabajo, y el mismo igual, digamos que en esta situación, ¿no?, es alguien que cumple con los requisitos legales, ha dado sus formatos migratorios, tiene sus visas de trabajo y pero todo eso. Estamos hablando de esta situación que no lo tiene. Tiene que exigirlos y los va a exigir. Y el que no los tenga, al final de cuentas, pues es humano. No se le puede dejar en el desamparo de que, ya te accidentaste y ahí te dejo, ¿no? Entonces la empresa debe ser responsable. Hay la responsabilidad de darle los servicios. De dar los servicios, muy bien. Entonces sí tiene esos derechos de poder recibir lo que necesite en caso de un accidente. Aquí viene la parte muy importante de los problemas que están ocasionando ahorita para el sector sur de México, con la frontera con Chiapas, las entradas de países como los cubanos o la gente que viene del Caribe, dominicanos y muchos otros países del Caribe que están entrando principalmente. Y Centroamérica. Pero aquí lo importante es, algún migrante indocumentado que llegue a México puede conseguir un amparo. ¿Existe un amparo que lo proteja de no ser deportado? ¿Existe? Sí puede conseguir puede demandar, puede promover un amparo para que sea protegido por las leyes mexicanas, para evitar su deportación, pero debe de cubrir ciertos requisitos, no es nomás Pero aquí la parte importante es, ¿el amparo sí existe? O sea, yo soy indocumentado en México. Es en contra todo acto de autoridad. Pero ¿existe o no existe? Existe. Sí existe. El amparo existe. O sea, la ley de amparo existe y tú lo puedes promover como migrante, puedes promover un amparo ante la autoridad. Lógico es que el promover el amparo debe de haber alguien, si tú estás detenido, debe de haber alguien que vaya a pedir el amparo en tu representación. Un abogado, en este caso. Puede solicitar un abogado. Por el fraude que se ha dado en muchísimos días pasados y días ahora que están ocurriendo en los centros de detención de las fronteras que tenemos norte y sur de México, muchos abogados ya están haciendo un gran negocio con esto de los amparos. Aquí lo importante, la parte jurídica y lo importante de Fuerza Migrante es dar a conocer si existe realmente un amparo, quién lo promueve, si realmente es parte jurídica de un abogado, y que si realmente va a cumplir con su libre cruce de continuar su camino por todo México hasta llegar a donde decida el migrante.
Yo creo que lo hemos visto, ¿no? Con el éxodo de inmigrantes que ha habido en el país, que se les ha protegido y se les da, en cada estado se les da apoyo, otros no se les da, y se les ha permitido el libre tránsito. Entonces, el libre tránsito en México. Entonces sí existe un amparo. Sí, bajo la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos existe la forma. Entonces ya vimos que no es un fraude. Ahora, una vez que un migrante consigue un amparo para no ser deportado, puede ser contratado en algún lugar de trabajo con el amparo. Puede conseguir trabajo para conseguir todos los beneficios, seguro social, retiro, todo lo que viene con las pensiones. Ya tengo mi amparo. Ahora decido, no tengo el dinero para continuar mi camino hacia el norte o hacia el sur, a donde yo decida ir como migrante. Ya estoy en el camino, necesito comer, no quiero ser una carga para ningún gobierno ni para nadie. Quiero seguir mi cruce, quiero llegar a tener mis sueños, pero quiero trabajar, porque a eso voy a un país, a trabajar. Entonces quiero que se me dignifique, quiero conseguir un empleo. Ya cumplí con las leyes, ya procedí, entré a los 30 días, ahora tengo un amparo. Algo que me protege, que dice que legalmente puedo permanecer en México 30, 60, 90 días. ¿Me permites? El amparo tiene un procedimiento. El juicio de amparo tiene un procedimiento. Tú presentas la demanda, se admite si reúnes todos los requisitos que señala la ley de amparo. Una vez que está señalada todos los requisitos de la ley de amparo, debes de señalar en contra qué autoridad y qué es lo que reclamas. O sea, no es nomás decir, vengo a ampararme, pero ¿de qué y por qué? ¿No? Perfecto. Debes decir, ¿sabes qué? Las razones por cuál. Solicito esto, pero necesito mi visa de trabajo, porque es una visa de trabajo. Debe pedir una visa de trabajo. Exactamente. Debe de haber el acreditar que estás en forma legal, aparentemente como dentro de los 30 días. Deja de ser aparente, ya se convierte en una forma legal. Una forma legal, y entonces en ese momento sí podrías solicitar el amparo para poder obtener pero el amparo es al final. Primero debo llevar el proceso de pedir mi visa de trabajo para poder estar en México. Sí. Después de tener mi visa de trabajo, entonces puede proceder a tener un amparo. Sí, en caso de que se te sea negada. Ahí la autoridad es... Okay. Entonces me puedo amparar una vez que la autoridad mexicana me dice que no procede a darme una visa de trabajo porque no califico para la visa de trabajo, por los motivos que no reúno los requisitos que señala la ley. Entonces, como no reúno los requisitos, no me es otorgada. Entonces es cuando entra el amparo. Así es. Antes no puedo pedir un amparo. No puedo llegar, como ahorita ya llegué, soy cubano, soy centroamericano, de cualquier país del mundo, llego y me amparo. No. Porque no se puede. O sea, legalmente no se puede. Tiene que existir el acto de la autoridad al que se va a reclamar. Debe llevar su proceso. Exactamente. Okay. Lo que se dice es el acto de la autoridad. En todo caso, la negativa de otorgarte la visa de trabajo. En Fuerza Migrante lo que llevamos es información a todos los migrantes del mundo, a los migrantes que deciden llegar a una vida mejor. Y lo que somos un canal de información a todos ellos para que puedan evitar el fraude, porque todos los migrantes que tratamos de llegar a otro lugar, a otro país, llevamos el dinero contado. $1 para el camión, $1.20 para los chicles, $1 para las tortas, y cuando nos roban, cuando nos quitan ese dinero, pues nos están quitando vida, porque nos están quitando la comida del segundo día, nos están quitando el viaje en el camión, nos están quitando la oportunidad de poder dormir decentemente y tener lo que humanamente es posible. Entonces, es por eso que por el Fuerza Migrante nos esforzamos de llevar la información de las mejores manos. En este caso, ustedes como abogados de los Estados Unidos mexicanos, el sector migración, el sector laboral, son los indicados en ser el canal de llevar toda esa información. Entonces, una vez que conseguí la visa legalmente, puedo trabajar. Sí. Ahora, la pregunta más importante: ¿un migrante sin documentos puede ser deportado?
Sí, Sí. definitivamente sí. O sea, un inmigrante sin documentos tendría que hacer un trámite, a lo mejor solicitar su acta de nacimiento, de dónde es originario, buscar el por qué está en nuestro país, ver que no tenga una conducta delictiva, porque también en México no puede recibir a personas que tienen conductas delictivas o que sean perseguidos, que han cometido en su país o en otro país algún delito grave o un delito. En ese momento, cuando ya tienen se tiene la constancia de que no son delincuentes, México puede otorgarles sus visas. Ahora, la pregunta del millón, la pregunta que nos hacemos millones de mexicanos, 120 millones de mexicanos, hemos visto la forma en la que nos comportamos los migrantes, algunos muy agradecidos, algunos no muy bien agradecidos y algunos definitivamente son patanes. Esta es la realidad, no todos los migrantes somos buenos, no todos los migrantes somos malos. La conducta social no define el carácter económico o político cultural de ninguna persona. En verdad, la educación no tiene nada que ver con la pobreza ni la forma de vivir. Pero la pregunta que nos hacemos 120 millones de mexicanos es, ¿el gobierno mexicano tiene la obligación de verdad de darles comida, medicina, albergues, de darles todo lo que los migrantes requieren? ¿Es obligación del gobierno mexicano? Los tratados internacionales que tiene firmado México y de acuerdo también a ciertos convenios con otros, con la ONU, con otras organizaciones, como seres humanos tiene la obligación México de proveer, apoyar servicios y los servicios. Y se ha visto con los migrantes. Pero aquí lo importante, la pregunta es concisa. El gobierno mexicano tiene la obligación de proveer comida y albergue a todo indocumentado que entre a México y se... Bueno, y que siempre que esté retenido en un lugar especial. Me gustó la palabra que dijiste, siempre y cuando esté retenido sí, en un albergue. En un albergue de inmigrantes. Entonces quiere decir que el migrante cruza, las grandes caravanas vienen. Ahí se dio otro factor, ¿no? Pero vamos cerrando por etapas para que Fuerza Migrante podamos entender este proceso. O sea, una cosa es cuando esas grandes caravanas, lo que ha pasado es de que se les apoya a que su libre tránsito en todo el país. Pero vamos a hablar de los albergues en la frontera sur y en la frontera norte. Vamos a hablar de la alimentación. Okay, pero vamos a hablar de la parte importante. Las caravanas vienen y reclaman sus derechos porque ellos dicen que el gobierno mexicano tiene la obligación de darles comida. Pero la ley dice que para que el gobierno mexicano pueda otorgarles un albergue, tienen que estar detenidos. Claro. Si no están detenidos en un albergue bajo la jurisdicción de la migración mexicana, pierden sus derechos y garantías. No pierden sus derechos, simplemente no hay manera de que se les dé alimentos. De que se les ayude. De que se les apoye. Y deben de regirse bajo la ley del país anfitrión, que en este caso sería México. No pueden llegar a hacer sus desmanes, no pueden llegar a gritar, porque interrumpen la soberanía de sus habitantes. El orden público. Entonces se vuelve una guerra social, de lo que está ocurriendo en ese momento. Yo creo que ese es un problema. Porque los migrantes estamos mal informados de la situación que está pasando. ¿Correcto? Así es. El gobierno mexicano está obligado, sí o no, a darles todo lo que el migrante necesita cuando permanecen en México. Darles de comer, darles comida, darles medicinas, darles ropa, darles todo lo que el migrante necesita. La controversia, muchos mexicanos, 120 millones de mexicanos, están en la duda, algunos enojados, algunos en contra, algunos en favor, sí o no. Como migrante nos queda el sueño, pero como migrante reconocemos que las personas que decidimos emigrar, pues nos vamos a un país donde vamos a llegar a respetar sus leyes, sus ciudadanos, su constitución. No nos vamos a llegar a gritarle y a decirle, me vas a dar porque me lo tienes que dar. No se puede.
simplemente en nuestras comunidades, en nuestros países de origen, Centro, Sudamérica, el Caribe, donde sea. Si llegamos y le gritamos al vecino, pues vamos a tener problemas con el vecino. Claro. En nuestro propio país, en nuestro propio barrio. Es más, si llegamos a la casa del compadre y le decimos una mala palabra, el compadre se va a ofender y nos puede hasta golpear, porque estamos rompiendo su intimidad. Es lo mismo que están haciendo las grandes caravanas. Pero la gran pregunta es aquí, y lo que muchos mexicanos se preguntan es, ¿realmente el presidente, el gobierno, tiene la obligación como tal de darles de comer, de darles una estructura? ¿Realmente es una obligación del gobierno? De acuerdo a la ley migrante, yo creo que la única parte en donde está obligado es cuando están retenidos en un centro de retención, porque fueron detenidos por la policía y puestos a disposición de la aduana. Entonces regresamos que para que el gobierno tenga la obligación de proveerles, ellos deben de estar en cierta forma detenidos en un campo de albergue, llámese en un albergue. En un albergue pueden tener derechos. Dentro de ese albergue se vuelve como digamos un pequeño país de cada uno de los migrantes. No un país, sino un conglomerado. Un conglomerado donde sus derechos serán respetados. Exacto. Siempre y cuando estén custodiados por el país anfitrión. Por la autoridad. Y no rompan las leyes. Exactamente, lo importante es eso, ¿no? Que tengan algún documento, o sea, que se vea su situación legal de ellos en ese momento para que puedan tener esos derechos, porque una vez que ellos rompen esas leyes, ya no van a poder tener esos derechos. Las caravanas que actualmente tenemos, se les da el apoyo nada más, no se les, se les trata de apoyar. Algunos estados lo que han hecho es los ponen en transporte y los llevan hasta el otro estado. Pero no es obligación. No es obligación, son derechos humanos. Digamos, humanitariamente. Que de acuerdo a los tratados internacionales que tiene México, es lo que hace. Okay. Pero entonces llegamos a la conclusión. Y esto es definitivo. Quiere decir que cada migrante que llega a un albergue, a un centro de detención, y sale de él a gritarle al ciudadano de la colonia, a insultar, a hacerse popó en la calle, a no limpiar las cosas, a tirar lo que le regalan, porque mucha gente se quita el pan para darle porque somos migrantes del mundo. Entonces quiere decir que en ese momento la persona que lastima al vecino de la comunidad, que lo golpea, porque ha habido ocasiones en que migrantes vienen dañados, algunos físicamente, moralmente, psicológicamente vienen muy dañados, entonces golpean, se vuelven un delincuente, porque entonces es un problema social. Un problema social. Y tiene que ser detenido. Detenido y procesado. Y procesado. Y en todo caso deportado. Pero también para el procesamiento también debe tener un representante de su país en la detención y se le deben de leer sus derechos pero en el momento debe ser detenido. Claro. O sea, a ver. Y dar a conocer a la embajada de su país que está detenido fulano de tal. Entonces vamos a ir por partes, para ir cerrando este bloque. Una vez que los migrantes se vuelven, o nos volvemos los migrantes de cualquier país, los migrantes de Estados Unidos, los migrantes de México, los migrantes de cualquier parte de Europa, en el mundo, porque no vamos a etiquetar, porque hay migrantes a nivel mundial. Entonces, una vez que un migrante sale a la calle a reclamar los derechos que dice tener, se vuelve un problema social. Sí. Porque no tiene derechos, porque está ilegalmente bajo las leyes migratorias del país donde está. Habría que ver su estatus migratorio. Pero entonces un migrante que llega y golpea a la policía, que le avienta piedras, se vuelve un problema social. Tiene que ser deportado. O sea, esa es la parte más importante, porque en México ya existe una diferencia de fraternidad, donde primeramente eran bienvenidos todas las caravanas, llegaban y vamos a ayudar a los hermanos, uh-huh. Pero ahora hemos visto la forma en la que se comportan algunos migrantes, que no es nada agradable, y que en ese momento se vuelven un problema social. Entonces, en ese punto, bajo la ley de los Estados Unidos mexicanos, quiere decir que en el momento en que un migrante lastima, interfiere en política o en favor
o en contra de algún ciudadano, tiene que ser deportado. Detenido Y posteriormente deportado. Tiene que ser juzgado ya, pero del momento... Ahí entra, lo detienen, ahí le proporcionan alimentación y luego lo deportan. Pero entonces, en conclusión, todo migrante que viole las leyes y los derechos de los demás... No tiene ningún derecho. Pierde sus derechos. Y se convierte en delito. Así es. Somos migrantes. Amigos de Fuerza Migrante, en verdad ha sido muchísimas gracias, abogados, por su estadía y por toda su información tan valiosa que nos han hecho llegar el día de hoy. En Fuerza Migrante no queremos lastimar a nadie porque somos migrantes. El único programa hecho de migrantes para migrantes. Y lo que queremos es compartir con ustedes muchas anécdotas y bajo la ley. ¿Qué podemos hacer y qué no podemos hacer? No es abusar del migrante que ya llegó porque tenemos más estadía, más derechos. Es ganárselo. Es quedar consciente de que para poder progresar hay que trabajar y hay que respetar a otras leyes. Con esto y mucho más seguimos todavía con ustedes en Fuerza Migrante. Regresaremos en otro programa. Por lo mientras, muchas gracias. 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 Gracias.